Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La verdadera gracia. ¿Qué significa eso, la verdadera gracia? El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 12, nos dice, nos habla y nos testifica, como dice, de la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué es necesario hablar de la verdadera gracia de Dios? ¿Por qué el apóstol Pedro nos escribe aquí de la verdadera gracia? La razón es, nosotros, cristianos, o mejor dicho, sin la gracia de Jesucristo es imposible ser cristiano. Nosotros cristianos, lo que es para los judíos la ley, la Torá, el pacto que Dios el Padre hizo con el pueblo de Israel, especialmente cuando salieron de Egipto, ese pacto es para ellos. Todas las promesas, toda la forma como Dios trata con los judíos, eso está todo bajo el pacto y la ley de Moisés. Pero la Biblia nos dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Si tú y yo creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo de Dios, que en la Biblia es llamado el Espíritu de la gracia, es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que por la gracia de Dios nos revela a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es imposible ser cristiano sin la gracia de Dios. Imposible. ¿Por qué? En Efesios 2, capítulo 8, Efesios 2, 8, y también en otros pasajes nos dice la Biblia que por la gracia, por la fe, somos salvos. La fe es un regalo que Dios el Padre nos da. La fe es un regalo de Dios, que luego nos lleva a hacer decisiones. Pero en primera línea, el inicio de la fe es un regalo. Cuando Jesucristo le preguntó a los apóstoles, en Mateo capítulo 16, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Sus apóstoles le dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, otro Jeremías, otros dicen que eres alguno de los otros profetas. Y Jesucristo dijo, ¿y quién decís vosotros quién soy? Y Pedro dijo, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le contestó, Simón, Bar-Jonás, Simón, hijo de Jonás, hijo de la paloma, como dice en hebreo,
hijo de aquel que es llamado la paloma. El Espíritu Santo es llamado la paloma y es representado como una paloma que vino del cielo. Simón Bar Yona, hijo de la paloma. La carne, la sangre, la cultura, tu familia, tu entorno no te ha dicho eso, sino mi Padre Celestial te ha revelado. La fe en Jesucristo es una revelación de Dios. La fe, como dice Hebreos 12, Jesucristo es el autor, el que inicia la fe. Él inicia la fe en nosotros, pero nosotros tenemos que alimentar la fe. El Señor te regala la fe, pero tú y yo tenemos que alimentar la fe. ¿Cómo? Alimentamos la fe primordialmente leyendo la palabra de Dios y siendo obediente. Obediencia activa la fe, deja crecer la fe. Y la fe en Jesucristo es una fe firme, una convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él fue enviado para destruir las obras del diablo y que Jesucristo nos ama, nos aprecia. Por eso, si tú y yo somos cristianos, es porque el Señor nos regaló ese regalo de la fe. La fe es un regalo que viene juntamente con la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa para nosotros cristianos vivir bajo la gracia? Dios el Padre, Él es santo, tan santo que los ángeles, todos los seres vivientes que desde miles de millones, trillones y probablemente mucho más, porque a ese tiempo le llaman la eternidad. Los ángeles, los serafines, los cherubines, que desde toda eternidad están delante de la presencia de Dios, ¿sabes lo que ellos dicen cuando ven al Señor? Santo, santo, santo es el Señor. Nosotros, cuando hablamos de santidad, muchas veces no tenemos idea de lo que significa la santidad de Dios. La comprendemos como doctrina, ¿sí? Como un dogma también. Se puede estudiar teológicamente, por supuesto, pero la santidad de Dios, tienes que imaginártelo. Toda la luz, toda la gloria, todo el poder, toda gravitación, todo ser de Dios concentrado. Esa santidad, la santidad del Señor, como dicen los ángeles, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de la gloria de Dios y la tierra está llena de la gracia de Dios. Para acercarte a Dios el Padre, no es bastante ser una persona buena, sino tenemos que ser perfectos. Si hoy en día tú hablas con alguien y le preguntas, ¿qué es necesario para ir al cielo? Algunos te dirán, bueno, tienes que ser una buena persona. Pero ¿sabes qué? Ser bueno no es bastante. Tenemos que ser perfectos. Y ahí viene el problema. Que nadie de nosotros es perfecto. Pero ahora viene la buena noticia. Tú y yo
por propias fuerzas, por propio esfuerzo, por cualquier religión humana. No podemos ser perfectos, imposible. Podemos tener días buenos, seguro. Podemos hacer obras buenas, entre comillas. Bueno, supuesto, sí. Pero ser perfectos, impossible, imposible. Pero para ir al cielo, tenemos que ser perfectos. Y ahora viene la buena noticia de Jesucristo. Que lo mismo que por un hombre, por el primer Adán, entró el pecado, por el primer hombre entró la contaminación de la destrucción de su desobediencia. Si por un hombre, Adán, entró la muerte, la condenación, entonces solo se necesitaba otro hombre, otro ser humano, para que entre la vida, el perdón, la justicia. Pero había un problema, que nosotros, de naturaleza, nacemos con la naturaleza de Adán. Esa naturaleza con la tendencia al pecado. La carne, el ser humano, o como la Biblia le llama, el hombre viejo, es atraído por la tentación, por el pecado. Y ahí está el problema, que la Biblia dice a través del apóstol Pablo, en Romanos 3, versículo 23, que todos han pecado, todos han pecado. Y como todos han pecado, y todos estaban descalificados para convertirse en esa persona que podía cambiar todo. Y como dice el profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, busqué un hombre, para que lo cambie todo. Y como no lo encontró, Dios envió a un hombre preexistente. Jesucristo es el único hombre que ha nacido sin ser creado. Él nació porque Él es el creador. Jesucristo es preexistente en la presencia de Dios. Todo el tiempo Jesucristo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo, todo el tiempo. Jesucristo, su nombre en el cielo, le llamaban el Logos. En el principio era el Logos. O como dice en hebreo, Dabar, la palabra, el sonido de la palabra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como no había ningún hombre, ningún ser humano que podía cambiar esta situación, por eso Dios el Padre, como dice Hebreos 10:5, le preparó un cuerpo al Verbo, a su Hijo. Para eso, Dios el Padre, en su sabiduría, eligió una virgen, una jovencita, de un pueblo llamado Nazaret. Esa jovencita llamada Miriam, que nosotros conocemos como María, estaba prometida, ya a punto de casarse con un hombre llamado Joseph, en hebreo significa Dios añade. Interesante. Y cuando esa virgen
en un momento estuvo en Nazaret, un ángel del Altísimo, del Dios omnipotente, su nombre Gabriel, se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo. Ella dijo, ¿cómo? Si yo no sé cómo funciona esto. Y el ángel le dijo, tranquila, esta vez cuando tú te quedes embarazada, no será porque has tenido contacto con un hombre de carne y sangre, sino Dios personalmente, a través de Dios el Espíritu Santo, Él convertirá el Verbo eterno en una semilla. Y Él implantará esa semilla en ti. Y en tu cuerpo habrá un misterio. Dios omnipotente y hombre a la misma vez. Jesucristo era Dios y hombre. Él no era el hombre que fue adaptado por Dios, no. Él tampoco fue el hombre que se convirtió en Dios, no, tampoco. Él era de principio Dios completo y hombre completo. Y Él vino para vivir esa vida perfecta. Pero para vivir esa vida perfecta, Él tuvo que hacer algo. Él no pudo venir con su gloria, con su, vamos a llamarle, superpoderes. No. Si Él quería vencer al diablo, lo tenía que hacer como hombre. Si Él quería quitarle las llaves a Satanás, destruir sus obras, lo tenía que hacer como hombre. Porque fue un hombre de carne y sangre que perdió la batalla, llamado Adán. Y si alguien quería vencer a Satanás, tenía que ser de nuevo un hombre. Pero había un problema con todos nosotros. El pecado nos debilitaba. El pecado nos descualificaba. Por eso, Dios el Padre envió a su Hijo. Y por primera vez, desde toda la eternidad, desde Adán y Eva, allí a 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeño llamado Betlehem, en hebreo Betlehem, en arameo, un pueblo pequeño. Allí nació un bebé. Nosotros conocemos ese pueblo como Belén. Nació ese bebé. Pero ese bebé, por primera vez, era un ser humano sin pecado. Era Dios y hombre a la misma vez. Pero para vencer a Satanás, cuando Jesucristo se convirtió, como la Biblia dice, el Verbo, se hizo carne, en ese momento Él entregó, como dice Juan 17:5, toda su gloria la entregó al Padre. Y cuando Él nació como hombre completo. Él tenía hambre como tú y yo, sentía cansancio como tú y yo, podía dormir como tú y yo,
sudaba, andaba, comunicaba, así como tú y yo, completamente un ser humano. Pero en Jesucristo se cumplió por primera vez lo que dice la Biblia, que el justo iba a vivir por fe. Y toda la vida de Jesucristo, toda la vida, sus palabras, su poder, su obra, todo lo que es Jesucristo, se encuentra en la gracia de Jesucristo. Por eso, cuando la Biblia dice en segunda carta de Corintios 13:14, el apóstol Pablo se despide diciendo: la gracia del Señor Jesucristo. Él no dice el poder de Jesucristo, que lo necesitamos. Él no dice la santidad de Jesucristo, que la necesitamos de verdad. Cuando el apóstol Pablo se despide, él dice: que la gracia esté con nosotros, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros necesitamos la gracia? Porque en la gracia de Jesucristo, Dios el Padre nos regala todo lo que necesitamos para vivir con Él. Él nos regala la justicia. La justicia es un regalo que por la fe en Jesucristo lo recibimos. ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa ser justo delante del Señor? La justicia de Dios es la naturaleza, es el acceso y es la posición y cercanía que Dios nos regala. Dios el Padre es llamado en el Antiguo Testamento Yahweh Tzidkenu. De ahí viene el nombre Sedequías. Dios es mi justicia. Dios el Padre nos regala la justicia para poder acercarnos, para poder vivir con Él, para poder comunicar con Él. La justicia que tú y yo tenemos no proviene de una propia religión. No. Imposible. La justicia es un regalo que nos trae la gracia. En la gracia de Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos, todo. Porque Romanos 3:23 dice que todos han pecado y quedan lejos de la gloria, o como dice en griego, hystereo, vacíos. Esa palabra hystereo la tenemos nosotros en el lenguaje castellano, que se llama histérico. El pecado te hace histérico. La religión te hace histérico. Pero el versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice: pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Dios el Padre, sabiendo lo que necesitamos, Dios el Padre, sabiendo cómo somos, Él nos hizo un regalo eternamente que nunca se apartará de nosotros, que es todo lo que nosotros necesitamos: su justicia, su santidad, su naturaleza, esa vida perfecta. Todo eso Dios lo escondió en un paquete, en un regalo que se llama la gracia.
Cuando tú recibes la gracia, cuando vives en la gracia de Jesucristo, y como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:12, esta es la verdadera gracia. ¿Qué significa la verdadera gracia? La verdadera gracia no significa que el Señor te da el cheque en blanco para pecar. La verdadera gracia te cambia. La gracia de Jesucristo tiene poder para cambiar. No hay ninguna situación en esta vida, no hay ninguna dificultad en esta vida que la gracia de Jesucristo no pueda cambiar. La gracia de Jesucristo es el poder más fuerte que tienes que imaginarte en todo el universo. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, que es omnipotente, omnipresente, Él es llamado el Espíritu de la gracia. En Hebreos 10:29 y en el profeta Zacarías 12:10 dice que es el Espíritu, literalmente en hebreo dice, del favor de Dios. El favor y la gracia. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo nos reviste con poder de lo alto, naturaleza de lo alto, justicia de lo alto, autoridad de lo alto. La gracia. Tú y yo vivimos bajo la gracia de Jesucristo. La gracia elimina la maldición. La gracia elimina los ataques diabólicos. Por eso existen estas promesas, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso existen esas promesas que el Señor nos protege, porque la gracia contiene todo. Por eso necesitamos tanto la gracia de Jesucristo. Aquel que habló y escribió aproximadamente 85-86 veces, Él todas sus cartas empieza con la gracia y todas sus cartas terminan con la gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando él habla de su ministerio, en Hechos 20, versículo 24, dice que Jesucristo le dio un ministerio: dar testimonio de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? ¿Que Dios el Padre te permite pecar más? No. La gracia de Jesucristo tiene un poder impresionante. Te perdona y te cambia. La gracia de Jesucristo es la vida de Jesucristo. Es el ministerio de Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. Es el poder de Jesucristo. Es el sufrimiento de Jesucristo. Es el sacrificio de Jesucristo. Es la muerte y la resurrección. La gracia de Jesucristo es la vida detrás de la resurrección. La ley de Moisés solo va hasta la muerte. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo hace un buen ejemplo. Él dice que antiguamente estábamos casados con la ley. Pero cuando la ley murió, porque fue cumplida, como dice Romanos 10:4, Jesucristo es el fin de la ley. Ahora la ley de Moisés, que siempre demanda
¿Cuál es la diferencia? Como hace un poco tiempo un joven me preguntó, pastor, ¿qué es la diferencia entre la ley y la gracia? Y le puedo explicar brevemente que la ley demanda santidad. La gracia te la regala. La ley demanda justicia. La gracia te lo regala. La ley demanda una vida perfecta. La gracia te lo regala. En la gracia de Jesucristo está la obra completa de la persona de Jesucristo. Por eso, el apóstol Pedro habla de la verdadera gracia. ¿Cuál es la verdadera gracia de Jesucristo? Momento. Si existe una verdadera gracia, significa que la gracia de Jesucristo también es mal interpretada, mal enseñada, como dice la Biblia en la penúltima carta del Nuevo Testamento, en la carta de Judas, capítulo 1, 4. Pero porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios, y ahora oye, que convierten en libertinaje la gracia. La gracia de Jesucristo no significa que tú ahora puedes vivir como tú deseas. No. El Señor cambia tus deseos. Y Él pone un deseo nuevo en tu vida. Como dice el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, capítulo 2, 11 y 12, que la gracia se apareció a todo ser humano, enseñándonos a vivir piadosamente, en santidad. Es la gracia que nos permite vivir en santidad. Pero una santidad que proviene de la relación con Dios. No es una santidad humana, que es algunas veces rara, porque cuando nosotros pensamos en santidad, tenemos diversas imágenes delante de nuestros ojos. Pero había un escritor inglés llamado G.I. Packer, que dijo: santidad es la costumbre de estar con Dios en acuerdo. Es una buena explicación. La gracia nos enseña, como dice Tito capítulo 2, 11 y 12, a vivir piadosamente. La gracia nos bendice. La gracia de Jesucristo nos ayuda. ¿Dónde se encuentra esa gracia? La gracia de Jesucristo se encuentra primordialmente en su palabra. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La gracia del Señor Jesucristo se encuentra también en la vida, en la obra, las palabras, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo entre los muertos. La gracia también se encuentra en la presencia del Espíritu Santo. Por eso tú y yo necesitamos desesperadamente su gracia. Querido oyente, mire, le prometo de todo corazón que la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo puede cambiar cualquier situación. Ponga cualquier situación bajo la gracia. Hay que proclamar la gracia en voz alta. La gracia de Jesucristo. Y como dice Romanos 5,
que tenemos que dominar por la gracia. En Hebreos 4:16 dice que tenemos que acercarnos con denuedo al trono de la gracia. La gracia gobierna, la gracia de Jesucristo tiene poder. Y cualquier situación, querido oyente, cualquier situación en la cual tú y yo estamos, proclama la gracia. Proclama en el nombre de Jesús, diciendo: Padre, yo proclamo en el nombre de Jesús la gracia del Señor Jesucristo sobre mi vida y mi familia. ¿Y sabes qué? Vamos a practicarlo ahora mismo. Ahora mismo, juntos yo os invito y vamos a hacer unas cuantas oraciones conforme a la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a orar específicamente ahora y te invito a que me acompañes en estas oraciones. Y tú y yo vamos a orar que la gracia de Jesucristo se manifieste ahora en tu vida. Vamos a orar ahora primeramente por tu vida, luego por tu familia, luego por tu entorno, trabajo, iglesia. Pero primero vamos a orar por ti. Y te pido que ores junto conmigo. Y di: querido Padre, yo creo en la gracia de Jesucristo. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre, conforme tu palabra, que tú demuestres la gracia de Jesucristo en mi vida. Conforme tu palabra, Padre, te pido, sáciame con tu gracia, arrodéame con tu gracia. Y yo proclamo en el nombre de Jesús lo que dice tu palabra en Salmo 23, versículo 6, que solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días. Y Padre, yo proclamo en el nombre de Jesús y yo anulo, por la gracia de Jesucristo, en el nombre de Jesús, yo anulo todo poder diabólico, todo poder demoníaco, todo ataque del enemigo. Yo lo anulo en el nombre de Jesús. Y yo proclamo sobre mi vida gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y ahora vamos a orar por nuestras familias. Os invito a que me acompañes y vamos a orar por tu familia. Y di conmigo: Señor Jesucristo, yo creo en tu gracia y yo bendigo toda mi casa con la gracia del Señor Jesucristo. Y yo proclamo en el nombre de Jesús la gracia de Jesucristo sobre toda mi familia. Y en el nombre de Jesús, yo proclamo
que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y Señor Jesucristo, tu gracia convierte toda maldición en bendición para mi vida y mi familia. Y yo proclamo en el nombre de Jesús la gracia del Señor Jesucristo sobre toda mi casa, sobre toda mi familia, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar por tu trabajo, por tu iglesia y por tu entorno. Y di conmigo: Señor Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de la gracia. Y te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tú me arrodees con tu gracia. Yo proclamo en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sobre mi trabajo, sobre toda obra de mi mano, la gracia de Jesucristo. Y te pido, Espíritu Santo, demuestra en el nombre de Jesús la gracia de Jesucristo sobre mi familia, mi trabajo, mi entorno. Yo proclamo que solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo proclamo sobre mi iglesia la gracia, la abundante riqueza de tu gracia. La gracia de Jesucristo sobre toda mi iglesia, mi familia en el Espíritu. Y yo proclamo que solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días. Y según Hechos 20:32, querido oyente, la gracia se encuentra en la palabra. Déjame decirte y leerte unas cuantas promesas de la gracia. Génesis 24:12. Señor Dios, te pido que hoy me vaya bien y que tú demuestres la gracia en mi vida. Génesis 24, versículo 27. Bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su gracia y su verdad. Números 14, versículo 17. Yahvé el Señor es tardo para la ira y grande en gracia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Salmo 5:12. El Señor bendice al justo y la rodea con su favor. Job 10:12. Vida y gracia provocaste en mí. Salmo 5, versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa. Salmo 13, versículo 5. Mas yo en tu gracia he confiado. Y oye, querido oyente, lo que dice Salmo 17:7. Demuestra
las maravillosas y milagrosas gracias en mi vida. Dilo tú ahora: Padre, demuestra tu maravillosa gracia en mi vida. Dile: Padre, dame más de la gracia, porque de su plenitud yo tomo gracia sobre gracia. Dile: Padre, yo proclamo en el nombre de Jesús la gracia, la gracia, la gracia, la gracia de Jesucristo. Padre, sáciame con tu gracia, déjame huir con tu gracia. Y como dice Salmo 143, Padre, en tu gracia silencia a nuestros enemigos. Querido oyente, no dejes de proclamar la gracia de Jesucristo. Pon toda tu confianza, como dice el apóstol Pedro, en la gracia. Porque según 1 de Pedro 1:10, todos los profetas profetizaron de la gracia, imagínate. Todos los profetas, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10, profetizaron de la gracia. Pon toda tu confianza en la gracia. Pide al Señor que demuestre su gracia. Y querido oyente, le prometo una cosa: siempre que estés desesperado, siempre que no sepas cómo hacer las cosas, siempre que te falte la sabiduría, los recursos, siempre que estés en apuros, siempre confía y proclama la gracia. Querido oyente, la gracia del Señor es en toda eternidad. Bendicid al Señor, porque para siempre es su gracia, dice la Biblia. Alabad al Señor, porque para siempre es su gracia. Y como dice Isaías 54, versículo 10, los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi gracia jamás se apartará de ti. Por eso confía en la gracia del Señor Jesucristo. La gracia, la abundante riqueza de su gracia. La gracia. Confía en la gracia de Jesucristo. Pon toda tu confianza en la gracia. Y verás el poder de la gracia. Cómo cambiará tu vida, tu situación, tu familia, tu entorno. Porque el Señor nos ha prometido que solamente la bondad y la gracia nos seguirán todos los días. Y yo deseo de todo corazón, querido oyente, que tú sigues orando por la gracia. Querido oyente, le prometo, se lo digo otra vez, si tu hija, tu hijo se ha ido de casa, si hay una relación rota en tu familia, querido oyente, la gracia de Dios funciona para todo. Por el amor de Dios, pon toda tu confianza en la gracia del Señor Jesucristo. Pídele: Señor, dame tu gracia, revélame tu gracia, demuéstrame tu gracia, enséñame tu gracia, arrodéame con tu gracia, bendíceme conforme tu gracia. Querido oyente, pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo. Y si deseas aprender más sobre la gracia, yo tengo una gran lista con versículos para que aprendas sobre la gracia. Todos versículos de la Biblia, para que veas el poder de la gracia. Queridos, la gracia de Jesucristo es impresionante. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es tan importante. Y quiero que sepa una cosa. Si tú eres cristiano, quiero decirte una cosa: tú solo eres salvo por la gracia. La gracia que te lleva a la santidad, al temor de Dios, a la relación con Dios. Si tú deseas tener esta lista con los versículos para aprender más de la gracia,
envíeme un mensaje, un WhatsApp o un SMS a este número: 629 614 174. Repito, si tú deseas recibir las predicaciones sobre la gracia, para crecer en la gracia, como dice 1 de Pedro 3:18, si quieres tener el poder de la gracia, proclamar la gracia, conocer la gracia de Jesucristo, si lo deseas, envíame un mensaje al 629 614 174. Lo repito, todos los que desean tener esta lista de la gracia para que proclames, comprendes y ores la gracia, envíame un mensaje al 629 614 174. Y de todo corazón, querido oyente, le deseo que la gracia de Jesucristo le acompañe todos los días. Shalom. Dynamis Radio, aquí con vosotros, Pastor Juan Cano. Las líneas están abiertas para todos los que tengan una pregunta, quieren orar junto conmigo. Y sabe, querido oyente, ¿sabe lo que siento? Siento algo muy especial hoy. Siento una gracia muy, muy especial hoy. Me encantaría orar contigo. Pedirle al Señor que Él haga ese milagro que tú necesitas personalmente. Y vamos a pedirle al Señor que Él, por su gracia, te dé ese milagro. Milagros no se pueden comprar. El único que puede hacer milagros es el Señor. Nosotros lo que sí podemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude. Y Él te ayudará. Lo verás, te lo prometo. Vamos a orar juntos. Si necesitas ahora que el Señor haga ese milagro, mira, llama al 912 88 2200. Repito, 912 88 2200. Y aquí en pocos momentos de nuevo con vosotros, Pastor Juan Cano.